Shalom, ¿cómo están? Uno que participa de estudios, de comentarios y a su vez muchas veces participa de algún que otro vivo o alguna enseñanza que se esté dando. A mí me llama la atención algunas posturas que se toman. Cuando te preguntan si los gentiles guardaban Shabbat, que te le des un versículo específico. Bueno, tenemos versículos que quizás no son tan específicos, pero hacen entender y hacen ver que guardaban Shabbat, que guardaban las fiestas del Eterno. Lo dejan sugerido dentro del mismo contexto del versículo. Y cuando uno los presenta, te dicen, no, necesito un versículo específico. Cuando le mostrás referencia histórica al respecto, que también es valedera, te dicen, no, solo Biblia. Cuando ellos intentan plantear su situación para reafirmarla o su idea o su concepto, y vos le pedís un texto bíblico, ellos ahí sí aceptan y dicen, no lo dice específicamente, pero el texto lo sugiere. Y cuando no pueden reafirmarlo con ese texto que supuestamente lo sugiere, dicen, vamos a usar la historia. Ahí sí la historia vale, ahí sí la historia tiene validez. Y hay un caso muy particular. La Biblia tiene un montón de textos en los que no hace una referencia específica de muchas cosas, pero se sobreentiende en el contexto que se está hablando que está queriendo reafirmar lo que se está tratando de expresar. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Dónde hay un texto específico que diga que Pedro se bautizó, que Juan se bautizó, que Tomás se bautizó? ¿Dónde hay un texto específico que diga que Rab Shaul se bautizó, Pablo? ¿Dónde hay un texto específico que diga que Ananías, quien oró por Pablo, se bautizó? ¿Dónde hay un texto bíblico específico que diga que el reo que estaba colgado al lado del Mesías Yeshua fue bautizado? ¿Dónde hay un texto literal que diga que Mateo fue bautizado, que Lucas estaba bautizado, que Timoteo estaba bautizado, que el varón macedonio fue bautizado, que el carcelero y toda su familia fueron bautizados? El único que tenemos como referencia puntual es pura y exclusivamente el etíope, el eunuco. O sea, no hay una referencia literal en la escritura que diga que todos estos personajes fueron bautizados, sabiendo que, como dice el llamado Nuevo Testamento, es el bautismo para perdón de pecados. Ahora, ¿por qué no hay un registro literal que diga específicamente si estas personas fueron bautizadas? Muy simple. Porque dentro del pueblo hebreo era una práctica muy normal la tevilá. La tevilá no es bautismo, es un término que no condice con la verdadera función de la tevilá. La tevilá es purificación, ¿sí? El apóstol Pablo la lleva a cabo cuando hace su voto nazareo, y todo el mundo cristiano asevera que esto se hace una sola vez. La realidad no es así. No hay un punto específico donde toda la Biblia dé claramente que tenga que ser una vez. No, bajo ningún punto de vista. El varón macedonio dice que oraron por él para que reciba el espíritu de santidad y no dice ninguna referencia de que había sido bautizado en aguas, que había pasado por la tevilá. Pero sabemos y entendemos que esto era así porque era una costumbre en aquel tiempo y era algo que estaba establecido desde el principio de la creación. La tevilá, aunque no tiene un texto puntual, es un baño de purificación, es una forma de purificación a través del agua, donde se hacía Yom Kippur, donde se establecían en algún tipo de ceremonias o días específicos, era lo que hacía Yohanan el inmersor, donde se hacían tevilá tanto gentiles como judíos. Entonces, no hay ningún texto específico acerca de que se bautizaron todos estos nombres que di. Pero se sobreentiende y se entiende que sí lo hacían. ¿Por qué? Porque era una cuestión propia de una práctica la cual los judíos, los hebreos, los israelitas llevaban a cabo desde hacía muchísimo tiempo y que era normal. Entonces, ¿cómo los apologistas, los que se hacen llamar teología avanzada, pueden confirmar y afirmar que todos estos nombres que di se bautizaron? Si el único registro que tenemos es el Mesías Yeshua y el varón etíope.
¿cómo se sobreentiende entonces? Ahí sí hay que sobreentender el texto. Ahí sí hay que darse cuenta que está implícito en la fe y en la creencia. Bien, señores, lo mismo sucede con el Shabbat, lo mismo sucede con las fiestas del Eterno. Que ustedes no lo quieran ver, porque se niegan a saber que durante muchísimos y muchísimos y muchísimos años estuvieron negando la veracidad de la Torá del Eterno y se abstuvieron de cumplir con los mandamientos del Eterno, lo cual es gravoso para aquel que confiesa que Yeshua es Adonai. Deberían saberlo y deberían entenderlo. Cambien la posición, abran su mente, abran su espíritu y dejen de ser literales para lo que quieren. Porque esa forma que tienen ustedes de ver las escrituras es una postura dualista, es una postura que varía y cambia según lo que les conviene reafirmar y confirmar. La escritura por sí misma se vale para refutar todas estas ideas erróneas que el cristianismo, la mitología y filosofía griega intentaron meter en la cabeza de los creyentes de Occidente. Así que les mando un abrazo grande, shalom a todos y bendiciones.